con el anuncio de ayer por parte del presidente de este nuevo confinamiento, de alguna manera me parece que se termina de poner a la pandemia en el centro de la escena pública. No es que se hubiera ido, pero me parece también que cierto tironeo de sectores económicos que se oponen a las restricciones, sumado a que este es un año electoral, habían corrido un poco el eje de la atención sobre la cuestión de la salud en este contexto de pandemia. Y recordarán que hace unas semanas conversábamos con Franco Beverini, referente del Partido Solidario de Bahía Blanca y politólogo él, que nos decía que a medida que se radicaliza la oposición es mejor para el oficialismo, y también le reconocía una gestión razonable de la pandemia. Bueno, volvemos a conversar con él nuevamente para analizar cómo se van acomodando los diferentes espacios políticos y cómo irrumpe este nuevo confinamiento en la escena política. Franco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Iguanino te saluda desde la Ágora en Radio Nacional. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, Franco, primero lo primero, no sé si coincidís en esto de que la pandemia por ahí se había corrido un poco de la centralidad que tuvo el año pasado y que ahora con este nuevo anuncio de alguna manera se vuelve a poner la lucha con la pandemia en la centralidad de la escena pública en un momento que llegamos a tener hace unos días nomás 40.000 contagios casi en un solo día. Sí, bueno, la verdad es que creo que siempre estuvo en la agenda de gobierno, siempre estuvo en las discusiones cotidianas de los ministerios que tienen relación directa con digamos, con la administración de esta pandemia. Lo que se corrió un poco es de la agenda mediática. Sí, ¿no? me refería quizá más a eso, ¿no? Incluso a la agenda o sea, si nos salimos específicamente del oficialismo, que coincido, donde se ha seguido trabajando en la pandemia y gestionando, si uno ve en los medios y en el registro por ahí en la calle, cuando hablas con las personas, había una sensación de, por ahí no sé si el hartazgo o qué, pero ya se veía como algo pasado o que no era tan importante. Mira, yo me arriesgo a decir que la verdad que después de 14 meses de confinamiento, de pandemia, de distintas fases de desarrollo, de aprendizajes, con un dinamismo muy particular en términos digamos, de hecho social, ¿no? Para todos nosotros, por supuesto que hay variables que influyen en eso, ¿no? Sí. También, por supuesto, hay quienes han intentado desde el minuto uno sacar algún tipo de rédito político de esta circunstancia, de esta situación, oponiéndose a todas y cada una de las medidas que tomaba el gobierno. Eso también es evidente y está claro, digamos, no hace falta que yo lo aclare. Y un dato que me parece interesante, ¿no? Sí. Cuando más o menos Alberto Fernández, el presidente de la Nación, establece el DNU que fue tan criticado respecto digamos, al confinamiento en ambas. Sí. Yo no tengo el dato de ese día justamente, pero el 1 de mayo había 9.000 casos. Sí. El 1 de mayo de este mismo mes que estamos cursando en este momento, ¿no? Y ayer hubo 35.000 y tuvimos un pico hace un par de días de 40. Sí, es cierto. Entonces, me parece que es evidente que el crecimiento exponencial no era para meter miedo ni para establecer algún tipo de pauta como por ahí se puede llegar a decir o algún trasnochado puede llegar a decir. La verdad lo que sucede es que la administración de esta pandemia, esta segunda ola tan distinta, tan virulenta, con cepas distintas, con transmisión comunitaria, no queda ya mucho tiempo más como para generar especulaciones políticas. Ahora hay que trabajar directamente en esto, ¿no? En avanzar en los cuidados, en avanzar en el desarrollo. Así que por ese lado veo que, o sea, mi manera de mirarlo, sí, digamos, es que estos días son necesarios para bajar la curva y para desestresar un poco el sistema de salud, que ya me parece que a esta altura del partido no saben cómo comunicar la gravedad de los hechos que está pasando. Es cierto. ¿Y crees que es posible que caminemos a una foto como la del año pasado, de la que hablábamos también en nuestra anterior entrevista, donde se veía al presidente, al gobernador y al jefe de gobierno de la ciudad? Digamos, se había superado la grieta en esa primera gestión de la pandemia. ¿Pensás que vamos a llegar a eso o se va a imponer una posición más dura como la de Patricia Bullrich o alguna por ahí más moderada, pero también de oposición a las restricciones como había ensayado Larreta con la cuestión de las clases presenciales? Yo creo que eso fue parte de un posicionamiento político hacia adentro, ¿no? Una radicalización para resolver cuestiones hacia adentro, que se acaban de resolver, creo yo, hace 2 días, con una nota pautada muy claramente ad hoc, para que la exgobernadora María Eugenia Vidal sostenga su candidatura para el 2023. Sí.
ese es el universo que nosotros estamos observando, ¿no? Observamos una interna fuerte, ¿no? Con 4 posibles candidatos, ¿no? A la presidencia en el 23, ¿no? Entonces todo lo que se hizo respecto a eso no tenía que ver con medidas sanitarias, con estudios científicos, con posturas respecto a la educación, sino más bien tenía que ver con posicionamientos que tiendan a establecer algún tipo de prioridades en el electorado. La verdad que me parece un momento muy desatinado para hacerlo y lanzar una candidatura 2 años antes que se hayan todavía realizado las elecciones de medio término de este mandato, bueno, habla un poco a las claras de cuál es la realidad que observa la oposición y cuál es la realidad que estamos observando nosotros en el gobierno nacional y provincial, que tiene que ver con el proceso exitoso, creo yo, de la vacunación y el proceso de la administración de la pandemia que ha sido tan difícil para todos. Sí, y es llamativo también que hay un apuro en hablar de las candidaturas presidenciales. Como decías vos, faltan las legislativas todavía y pareciera que en algunos lugares o en algunos lugares importantes en el armado de listas no se hablara todavía de Juntos por el Cambio y se prefiere hablar de lo que van a ser las listas 2 años en el futuro. Eso es una situación extraña. Yo he leído algunos análisis que tienen que ver con que desde Juntos por el Cambio no esperan un buen desempeño electoral, especialmente en provincia. Yo te quería preguntar si vos ves esto y si también no te parece que hay estos dirigentes que por ahí hablamos el otro día que no tienen responsabilidades políticas, institucionales, de gestión, que son los que agitan estos discursos extremos, nihilistas, etcétera, si por ahí están buscando una disparada en los contagios y las muertes para poder horadar al gobierno y criticar la gestión de la pandemia, que es algo que mucha gente todavía le pone mucho hincapié, digamos, es uno de los principales problemas. Cómo se gestiona la pandemia y evitar que la segunda ola siga creciendo. Bueno, lo mismo que hablamos un poco la vez pasada. A mí me da la sensación que aquellas personas que tienen la responsabilidad real, institucional, han actuado en consecuencia y han dado dentro de los parámetros del Estado de Derecho también para protegerse a sí mismos de algún tipo de mala praxis. Aquellos que no lo han hecho, evidentemente han tenido una postura disruptiva, independientemente de cuál sea. De esto ha pasado, ahora que me acuerdo, sí. Recordar vos, ha pasado 2 o 3 veces que todavía no se había publicado el DNU y ya había comunicados en contra de lo que decía un DNU que no se había publicado. Sí, es cierto, sí. Y bueno, entonces eso es vos sabés que yo hago comunicación política también, hago análisis, y si me preguntan a cualquier persona le voy a decir que eso tiene que ver muchísimo más con posicionamiento político-mediático que con una definición política, con una definición de referencia. Sí, de políticas sanitarias en este caso. ¿Cómo? Que de una definición de políticas sanitarias, tiene que ver con una cuestión política partidaria, electoral, que más que de políticas sanitarias. Absolutamente, y yo te soy absolutamente sincero, siempre es un tema que es importante, ¿no? Digamos, cómo se va a conformar la lista y cómo se van a representar a los distintos partidos políticos que forman parte del frente, ¿no? Eso siempre se discute y demás, pero en este momento, en este contexto, diría que es uno de los tercer o cuarto tema en cualquiera de las reuniones, de los tópicos que existen. No es una preocupación, la verdad que me parece una mezquindad absoluta, ¿no? Y una falta de respeto absoluta para las personas que han perdido un familiar, una persona llegada, la gente que trabaja en el sistema de salud, que está absolutamente agotada y ha perdido compañeros, los docentes, etcétera. Digo, estar ahora pensando en eso, me parece que lo que termina sucediendo es un beneficio que quizás ellos también lo vean como un beneficio, que es que se orade la política y que se orade la herramienta más importante que tenemos los seres humanos para vivir en sociedad. Entonces, para mí no es importante, para mí hay que seguir trabajando en esa línea de vacunar y tratar de concientizar lo más que se pueda. Y bueno, y esta restricción tan aguda y tan severa tiene que ver con que evidentemente nosotros no pudimos manejar esa más llamada libertad en términos de poder salir un poco más, sino que bueno, más bien lo hicimos todo lo contrario. Entonces, hay que tener la sensibilidad suficiente para poder, hay que tener poder, hay que ser inteligente, pero también hay que tener mucha sensibilidad para gobernar, sobre todo un país y una provincia. Sí. Y volviendo a esta idea que en la anterior entrevista vos desarrollabas y que ahora la ratificás, de que los referentes, incluso de la oposición, que tienen responsabilidades institucionales, de alguna manera
se han mantenido dentro de una racionalidad en términos sanitarios. ¿No te parece que en el plano local, de alguna manera, la actitud de Héctor Gay ha sido una excepción con esto de pedir un ascenso a fase 3 con estadísticas que se sabía, ¿no? Porque que los mismos trabajadores de la salud y directores de los hospitales se les habían cuestionado sin que caiga de manera fuerte el ritmo de contagio? ¿No es como pegarse un tiro en el pie la actitud de Gay de avanzar una fase 3 que, bueno, ahora está esta contingencia de un decreto nacional, pero si no hubiera estado, uno esperaría que las camas se ocupen rápidamente porque no han bajado los contagios? Entonces ahí parece medio rara la actitud de Gay. Yo creo que Gay en ese sentido ha sido un buen alumno de la línea general de la provincia que se ha bajado para trabajar. Digamos, Gay es parte del PRO y la presidenta del PRO de la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Y yo no creo que tenga diferencias en términos de cómo lee la realidad de la pandemia. Puede ser que la maticen, puede ser que tengan algunas acciones que no concuerden en un 100%, pero la línea general uno la ha visto aplicada sistemáticamente. Cuando dijo que la vacuna rusa no se le va a poner porque no era una vacuna buena, o que luego sí se puso, o cuando empezaron con el tema de que las escuelas no contagian, hablando de que las escuelas no contagian, como que si ese fuese el problema, sino de cualquier paper de cualquier infectólogo, de lo que hablan ellos es de la circulación que se genera dentro de cada una de las ciudades por el movimiento escolar. Digamos, ese recorte minúsculo de la realidad y hablar de eso solamente, digamos, sin contexto. Yo tengo una persona que conozco que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Texto sin contexto. A mí me suena eso, ¿no? Bueno, es un pretexto, sí. ¿no? Porque la verdad que también llama la atención, ¿no? Llama muchísimo la atención que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Con cuáles son las líneas políticas de cada uno de los espacios en la Argentina. Pero si hay uno que no ha cuidado nunca y no le ha interesado de forma particular es la educación, eso está claro, ha bajado el presupuesto en todos los distritos donde gestionan de manera sistemática desde que son gobiernos hasta ahora. En la ciudad de Bahía Blanca es otro ejemplo, podemos hablar de un millón de ejemplos similares. Está el video memorable ese de la escuela de Villanocito que hablaban en chino, seguro lo recuerdes. Bueno, digo, me parece a mí que es esa línea, ¿no? Y en esa línea están un poco enmarcados. No creo que estén atrapados, no creo que sea una decisión que diste mucho de cuáles son sus ideas respecto a la educación pública o al desarrollo de la eventualidad. Pero bueno, me parece que se establecen esas falsas dicotomías, ¿no? Para poder hacer política con un tema que nosotros entendemos que no tiene un basamento lógico, ¿no? Acá se trata de salvar vidas y de que el sistema de salud no se sature solamente. Y ahora de traer más vacunas. Y las personas que yo conozco que trabajan en espacios de representación institucional que no tienen que ver con esto, están buscando de la manera para todo el tiempo hasta tratar de ayudar desde otros lugares, ¿no? Habilitando proveedores, buscando alguna cuestión logística y demás. Eso es lo que a mí me deja tranquilo y eso es lo que a mí me da esperanza para adelante de lo que viene, ¿no? Bien. Franco, nos queda un minutito, así que te pido poder de síntesis y sí. lo podemos por ahí explayar en alguna futura entrevista, pero vos hablabas hoy de las tensiones, de las internas en Juntos por el Cambio, o más específicamente en el PRO podríamos hablar, pero bueno, hablando del frente opositor, que fue un frente electoral, ¿qué pasa con eso? ¿Explota Juntos por el Cambio? ¿Se arregla en una paso? ¿Vamos a una lista de unidad? ¿O todavía es muy pronto para ver una tendencia clara? A mí hay una cuestión que tiene que ver con teoría política, ¿no? Con que en realidad es la teoría de la representación. Si alguno tiene ganas de leer, hay un montón de textos al respecto. Pero digo, a mí me parece que aquello que los une, aquello que los congrega, aquello que los suma entre sí, tiene mucho más que ver con una identificación negativa que con una propuesta positiva, ¿no? Entonces, digamos, esa identificación negativa, en este caso el lo que fuere, anti-Estado, anti-soberanía, anti-soberanía energética, anti-Estado en términos de accionar dentro del mercado, anti-peronismo, por supuesto, anti-cristinismo, anti-Kicillof ahora en este caso. Me parece que ese tipo de reunión hace que ese electorado sea muy volátil, donde uno ponga una figura, un outsider, que tenga una buena imagen positiva y pueda congregar, es decir, 2 o 3 palabras más o menos juntas, va a lograr que ese electorado lo vote. Estamos hablando de entre un 23 y un 30% de los votos a nivel nacional, ¿no? Entonces me parece que lo que se están tratando de disputar, me parece, es la gerencia de la administración. No es una disputa política, uno no ve una disputa política, jugadas políticas. Pero por otro lado, no está la obligación de la representación. Y por otro lado, tengo a una coalición de gobierno que tiene muchas representaciones
que sí tienen referencias nacionales y provinciales que tienen que respetar y que tienen que, digamos, se produce un proceso de accountability político, ¿no? Hay una responsabilidad para con eso. Es diferente la constitución, es distinta, ¿no? Una constitución es meramente electoral y otra constitución es de poder político electoral. Bien, perfecto. Lo ampliaremos entonces en alguna entrevista, que siempre quedan temas en el tintero cuando conversamos con vos, Franco. Muy amable como siempre. A vos, Juan. Bueno, Saludos. un fuerte abrazo. Era Franco Beverini, politólogo, referente del Partido Solidario, acá en Bahía Blanca. Hablamos sobre cómo se van acomodando las fichas en el panorama electoral 2021.